Bienvenidos a Cadena Nacional, estamos en este viernes, en este póker político. Yo digo bienvenido y como que todos se despiertan, es como Perfectísima, porque además ha pasado todo. Pamela Giles, bienvenida, diputada. La semana pasada no estuvimos, Maléfica, abuela maléfica. Estamos con Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Política de Acerta, y estamos también con Francisco Rego, @PanchoRrego, abogado y vicepresidente de Renovación Nacional. Sí, ¿Cómo están? Bien, subcontento, con esta ganas de hablar, ya que la semana pasada no pudimos compartir mucho de este espacio. Hablar. Yo vengo con ganas de hablar el doble de lo que hablo habitualmente. Les pido disculpas. Ya. Vamos a ver, pero el doble de lo mismo, porque eso es lo que a veces quizás te pasa. El doble de lo mismo. Ah, de lo mismo. ¿Y cuál sería el tópico? Y reiterativo. Reiterativo. ¿Cuál va a ser? Va a depender de los temas, pero vengo con algo en la cabecita respecto a la seguridad pública. Ah, ya, venís como con un Con taca. una cosita, La gente recibe minutos, esta gente. Claro, exactamente. De agencias comunicacionales. Exacto. Exactamente, de unos malos que dicen... De unas agencias. De unas agencias que dicen qué es lo que hay que escribir. Exacto. Pero queremos partir de todas maneras, creo que interpreto además, me imagino que a la mesa, yo creo que hay que partir de todas maneras con la muerte de la periodista que murió, con Francisca Sandoval. Creo que es un tema demasiado relevante, importante. Nosotros además recordábamos acá a Pepe Carrasco en 1986, un periodista muerto en el ejercicio de su labor. Es algo que yo creo que nos afecta a todos y todas. Pamela, te dejo la palabra. Bueno, es una tragedia porque tiene todos los componentes, aparte de una muerte violenta, producto de una persona que dispara un arma en plena estación central de Santiago. Yo creo que eso es algo que no habíamos visto en la historia política ya bastante violenta de los últimos 50 años en el país. Es una periodista de 29 años, con un hijo, es una mujer que tuvo como opción, siendo una estudiante universitaria, ir a hacer trabajo territorial, ahí donde uno no gana plata definitivamente y donde priman las convicciones. Es una muchacha que además hacía talleres dentro de la población La Victoria, aparte del ejercicio de la cobertura periodística de todos los hechos para TV Piola. Además, ella pasaba mucho tiempo haciendo talleres de formación territorial para formar periodistas locales. Y yo creo que su muerte pone varias cosas en primer lugar. De partida, creo que hay una inflexión dramática con la muerte de Francisca. Probablemente es un hecho demarcatorio por muchas razones, pero además de eso pone una luz en algo sobre lo que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación, que es justamente la tarea que hacen los medios de comunicación alternativos, así llamados esos, con lo que se comprometió a conversar muy seguido Camila Vallejo cuando asumió el gobierno hace 2 meses y no conversó nunca con ellos, hasta ahora no se ha sabido, y que han sufrido una cantidad de dificultades para su ejercicio profesional tremendo en los últimos años en particular. Yo les quiero recordar que hay 2 periodistas con lesiones oculares graves, por ejemplo, que hicieron la cobertura de la revuelta social, y hay una enorme cantidad de periodistas que hacen este trabajo independiente de los medios de comunicación oficiales, que todos sabemos que pertenecen básicamente a los grupos económicos, están vinculados a los grupos económicos de este país. Esos medios independientes, y eso quizás es lo más relevante, han dado una pelea sobre la que nadie ha reparado en el mundo de la élite, ¿ya? Y de la cual Francisca pasa a ser una mártir y un símbolo, porque ha sido sectores tremendamente reprimidos y que sin embargo han continuado. Canal 3 de La Victoria, entre muchos otros medios independientes, han tenido que hacer su tarea en medio de una persecución inaceptable, que es una persecución a la libertad de expresión. Pancho. No, me tengo que sumar lógicamente a las palabras de la PAME. Lo que estamos viviendo los vecinos de Santiago Centro este último tiempo es realmente una situación muy terrible para nosotros. Lo que vimos en particular en la marcha alternativa de la Central Clasista de Trabajadores, que fue la que llamó a protestar afuera de la Universidad de Santiago y que termina provocando destrozos en el barrio Meix, es una cuestión que nosotros estamos viendo lamentablemente muy seguido en nuestras calles. Lo que vimos en particular ese día no puede dejar de llamar la atención porque es un grupo
de personas forajidas, o sea, gente que está portando armas sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización para portarla, que está disparando a mansalva y Pame, no es primera vez que lo vemos en Santiago Centro. Esto yo lo he visto afuera de mi departamento en Santiago Centro. Balazo abajo de mi departamento en Santiago Centro. En también marchas de este estilo. Y acá hay un grupo, y hay que decirlo con todas sus letras, porque los políticos no se han querido hacer cargo, un grupo de delincuentes que se escudan al alero del comercio ambulante, que se escudan en esas carpas azules de las que está lleno Meix, que han provocado muchos hechos de violencia, que tienen tomadas las calles del centro de Santiago, que quieren hacer justicia por sus manos. Y que están haciendo justicia por sus manos y nadie se preocupa de, bueno, lógicamente la víctima principal en este caso que pierde su vida en el ejercicio de su oficio, de su profesión, de su reporteo, que yo ahí comparto mucho con la PAME porque muchos de nosotros hacemos periodismo alternativo sin haber estudiado periodismo. Y comunicamos sin ser comunicadores de profesión. Y hacemos medios alternativos en redes sociales y nos sentimos parte de este mundo que está informando de forma alternativa a los medios de comunicación tradicionales. Pero acá dejamos de perder el foco en los vecinos del centro de Santiago y en los comerciantes establecidos del barrio Meix. Yo no puedo entender que la agrupación de comerciantes del barrio Meix tenga que salir a dar declaraciones públicas diciendo, por favor, dejen de rayarnos los locales porque los locales los fueron a marcar. Los vamos a quemar los locales. Sabemos que ustedes fueron, y no fueron ellos, no son los comerciantes establecidos. Es un grupo que hay que decirlo con todas sus letras, de delincuentes, que hoy día están tomándose la justicia por sus manos y que se enfrentan contra otro grupo, lamentablemente Francisca queda entre medio de esos dos grupos, de delincuentes que querían saquear los locales comerciales establecidos. Y tenemos imágenes de ellos también, entonces acá hemos perdido el Estado de Derecho en la zona centro de Santiago y en varias partes de este país, y yo quiero hablar por los vecinos y los comerciantes. Seguridad para ellos, para nosotros. Bueno, suscribir lo que aquí se ha dicho, sobre todo la gravedad de cuando un periodista pierde la vida en el ejercicio del periodismo. Eso obviamente tiene una connotación que es diferente al resto del... Y por algo estamos hablando de eso. O sea, como bien dice Pancho, esto sí pasa todos los días y en este caso estamos hablando de ello porque tiene una connotación y una gravedad particular. Ahora, yo creo que esto nos llama la atención sobre una cuestión que venimos viendo hace mucho rato y es que el Estado en Chile, en una multiplicidad de dimensiones, no da el ancho hace rato. Yo creo que un gran catalizador o un gran acelerador de la percepción de esa ausencia de Estado fue precisamente el estallido social. O sea, más allá de todo lo que haya sucedido desde el punto de vista de la movilización social, además lo que quedó suficientemente claro ese día y los días sucesivos es que el Estado, y los meses sucesivos, es que el Estado tenía cero presencia territorial, cero. No la tenía ni para controlar el orden público, ni la tenía como capilaridad para llegar con las ayudas cuando quería llegar. Es decir, tenemos un Estado de cartón que fue develado, ¿cierto?, en ese momento, y lo que estamos viendo ahora semana a semana, porque además a esto hay que sumarle los niñitos, ¿cierto?, que tienen que tirarse al suelo por los balazos en la Victoria. En la Victoria, ¿cierto? Lo que estamos viendo todos los días es que estamos comenzando a escandalizarnos de una cuestión que hace rato nos vienen avisando. O sea, este es otro de la larga lista de no lo vimos venir, y ahí está a la puerta, ¿cierto? Y en las calles de manera armada, además. Aquí dice Conejito, arráncate. Captan como tías y niños cantan en Jardín de la Victoria durante la balacera. Esto fue a raíz de un joven de 19 años que fue, digamos, que llegó a un CESFAM y que fue rematado adentro del CESFAM, hay que decirlo. Eso fue lo que pasó. Y lo que quiero que llevemos esto al ámbito de lo político con la declaración de, veamos la declaración de Boric también. Y primero partamos con Vallejo y también la declaración de Boric. Ambos ahí hay un Twitter de Boric y declaración de Vallejo. ¿Y cómo bajamos esto al tema político? No nos queda más que lamentar esta situación, solidarizar en primer lugar con la familia de Francisca Sandoval, con la y los trabajadores de Señal 3, La Victoria, y todas las personas que la acompañaron en este difícil momento. Queremos decir que así como abrazamos a la familia en este momento de mucho dolor, queremos decirle a los delincuentes que no habrá impunidad y que no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Se parece bastante, no sé si tenemos ahí el Twitter también del presidente Boric, bastante similar con respecto a, bueno, primero tratar de delincuente, utilizar el término delincuente, que es lo que usaste tú, Pancho, también. El tema de la impunidad, el tema de conectar también con la familia de, ahí está, ¿no? La violencia perjudica a la democracia, daña a las familias irreparablemente, nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia y no descansaremos en ese afán. Mi sentido pésame y abrazo a la familia de Francisca Sandoval,
víctimas inocentes de delincuentes, no permitiremos impunidad. Y ahora bajémoslo esto al término político, que no sé por qué quieren partir, porque esto parte o arranca ya la semana pasada con este acuerdo, el acuerdo de seguridad y contra la violencia. ¿Cómo se empiezan a generar los hilos? Este acuerdo que ya casi prácticamente se derrumbó, partió con un ímpetu, pero duró parece que menos que un candy, no sé. Cuéntenme ustedes cómo lo ven. Camilo, si quieres. O sea, el acuerdo, primero que todo, al parecer no era un acuerdo, sino que era una conversación como de pasillo, de WhatsApp, ¿cierto? Y que tenía menos profundidad que una posa, digamos. ¿Ah? Pero obvio que está rascando allí donde pica. El gobierno hoy día tiene un problema súper serio. Y es que tiene que hacerse cargo del orden público en ausencia de una figura principal en el Ministerio del Interior, porque ese es otro factor que es bien determinante. O sea, la persona que tiene que encabezar esto, ¿cierto?, está absolutamente abandonada por el octubrismo, por la calle y también por los que eventualmente querrían un discurso más duro. O sea, de verdad no está rascando donde pica hace rato. Y esto se enmarca, creo yo, en una cuestión un poquito más grande, y es que el presidente Boric salió hace un par de semanas a contener la debacle de su gobierno medida en encuestas. Y en ese contexto, ¿cierto?, los temas que tienen mayor preocupación a nivel ciudadano está el de la seguridad, y por lo tanto aparece él aparece apuntalando a su gobierno, apuntalando a su ministra del Interior también, ¿cierto?, pero metiendo entonces este pelo a la sopa que no estaba bien cocinado, que en cualquier otra circunstancia, y hay que decirlo, para ser justo, o sea, esto lo hace Piñera y lo estaríamos agarrando al deseo aquí inmisericordiamente, es decir, sería una piñericosa más. Y en este caso, ¿cierto?, vamos a darle el beneficio de la duda al presidente que está... Sí, vamos a darle el beneficio de la duda, y se lo hemos dado, y creemos que está bien intencionado y que la cosa podría cuajar bien, pero la verdad es que fue un conejo del sombrero, a mi entender, en un contexto en el que el gobierno estaba tremendamente complicado y sigue muy complicado porque por bien intencionado y por talentoso que sea el presidente para conducir su propio gobierno, no tiene equipo, y eso parte por su Ministerio del Interior. Pancho. Yo voy a ser un poquito más polémico en la perspectiva política. A mí no me deja de llamar la atención el cambio de discurso del gobierno cuando sea oposición a cuando sea gobierno y se ejerce. Pero espérate. Cuéntanos un poco cómo se gestó eso, qué tiene que ver Renovación Nacional. ¿Llamó a Renovación Nacional primero? ¿Llamó la UDI? Porque yo sé que tú has dicho varias veces acá que el gobierno cambia de posición. Quiero saber, en el caso tuyo, que tú eres vicepresidente de RN, ¿qué pasó acá? ¿Aquí hay una agenda, no hay una agenda? ¿Fueron unos telefonazos? No, acá se partió con ciertos telefonazos por ciertos senadores, que no voy a revelar sus nombres, que son los que están llevando las conversaciones con el gobierno, que usted puede revisar la prensa, puede saber quiénes son, en particular los senadores. Entonces, no vamos a revisar la prensa. Hay que dejar cierta incógnita. Pero esto después decanta en una reunión donde se plantean al gobierno, no me acuerdo si 30 o 35 medidas que se quería impulsar desde la agenda legislativa de proyectos que básicamente había presentado el oficialismo en ese momento. Ya, pero entonces la relación primera fue entre Macaya y el presidente, y después ustedes se unieron. No, nosotros somos RN, ellos son UDI. No, pues sí sé por eso. Pero es que yo creo que eso es, si me permite a mí hacer el background periodístico. Claro, solamente. eso es lo que... Este acuerdo al que se refiere Camilo, el que se que va a referir Pancho, al final se termina saliendo los senadores. Aparece en medio efectivamente de esta gira que hace intempestivamente Boric, una vez que había decidido, ¿cierto?, que sus ministros iban a tener el protagonismo y él iba a estar atrás mudo. Se da cuenta, bajando en la aprobación ya de manera desesperada, lo que yo diría que es un resultado muy relacionado con lo que pasó con los retiros, que tiene que irrumpe en la escena con varias situaciones, la última de las cuales es decir, frente al problema de seguridad, yo he hablado con Javier Macaya, efectivamente, y estamos súper de acuerdo en que vamos a hacer un acuerdo amplio, transversal, que es en el fondo un segundo acuerdo por la paz y la nueva constitución, o sea, prácticamente eso es lo que se propone, ¿ya? Y sale Macaya del otro lado diciendo, sí, algo conversamos. Una conversa a la pasada. Algo conversamos, pero la verdad es que no llegamos a ningún acuerdo. Para ponerlo en contexto, porque uno hace esta interpretación, es porque no es que la UDI siempre le haga lo mismo a cualquier gobierno ni a este, porque de hecho cuando sí tuvieron un acuerdo con la UDI reconoció el acuerdo y actuó en consecuencia, que fue precisamente a propósito de los retiros. O sea, cuando Mario Marcel habló con la UDI, ¿cierto?, y le pidió sus votos, no para que aprobaran el proyecto del Ejecutivo, sino para que se rechazara la moción parlamentaria, la UDI se cuadró.
y lo dijo públicamente y actuó en consecuencia. Por lo tanto, uno tiene que asumir que esta cuestión no es que sea una conducta de la UDI, más bien lo pillaron un poco en pampas, ¿cierto? Y dijo, bueno, sí, si bien es cierto, no es menos cierto. Y ahí caemos en la reunión que finalmente se produce. Sí, y el tema de fondo que nosotros tenemos es que no sabemos si creerle al gobierno. Chaguán y Galilea, ¿no? Lógicamente el presidente del partido tiene que estar ahí, Pepe García también, Galilea también, la diputada, la senadora Paulina Núñez también. El problema es que cuando uno hace el análisis respecto de las actitudes que tuvo el gobierno cuando era oposición, yo no les creo este cambio de discurso. Ese es mi punto de fondo. Cuando te votaron en contra de la ley antibarricada y anticapucha, cuando te votaron en contra de que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la infraestructura crítica, cuando te votaron en contra de aumentar las penas contra bomberos, cuando te votaron en contra de aumentar las penas por el delito de robo de madera, cuando validaron la protesta social como un mecanismo legítimo de acción política, cuando validaron las barricadas, cuando el presidente dijo que lanzar una piedra no era ser radical, cuando el presidente posaba con la polera de Jaime Guzmán con una bala en su cabeza, cuando el presidente llamaba a quemar Renovación Nacional. No es que hay que decirlo. Era cierto que venía recargado. Hay que decirlo. Y esa actitud es, ahora que son gobierno, no, si estamos conversando. Y mi punto de fondo es que lógicamente yo tengo que ver hechos concretos. Hay una diferencia en Renovación Nacional interna con respecto a si avanzar en esto, si se le cree o no. Porque ninguna. Y aquí nosotros vamos a seguir muy claro. entonces. El bien común para nosotros es lo más importante. Si hay que estar en un acuerdo nacional, que yo no sé por qué un acuerdo nacional, si el presidente debería impulsar su agenda legislativa y aplicar las medidas que lo tenga el Estado de Derecho. A ver, entonces sigamos en la línea. Y aquí, entonces, ¿qué pasa? El fin de semana viene una entrevista de la ministra Ríos, la ministra de Justicia, donde ahí, Marcela Ríos, tenemos creo que las declaraciones, ¿o no? Marcela Ríos se refiere a 2 puntos, uno de manera bastante tibia, en el cual le preguntan con respecto a Celestino Córdoba qué tipo de preso es él, y ella dice, no me voy a referir a eso, no sabe, no contesta, no sabe, no contesta. Y lo otro es con respecto a que todo lo que tiene que ver con los presos de la revuelta y lo que se llama el indulto va a seguir avanzando porque es prioridad dentro del gobierno. Y ahí empieza a derrumbarse el amor. Ahí duró poco. El amor que en realidad nunca había habido, pero que incluso pero nosotros confiamos y siempre vamos a estar dispuestos a llegar a esos acuerdos, sin duda. Pero cuando el gobierno lo que hace es sacarte 139 querellas por ley de seguridad interior del Estado, le pone en su urgencia un proyecto de amnistía contra 144 personas con amplios portuarios policiales. O sea, cuando después Nicolás Grau le pide disculpas a los comerciantes. Pero esa es la razón por la que no llegamos ni a la esquina, porque al final del día es mucho más importante. Porque si tenéis que enumerar un conjunto de cuestiones por las cuales no le creía al gobierno, antes de decir, pero estamos disponibles, es que no estáis disponibles, pues así si alguien me pone esa cantidad de condiciones. Estamos totalmente disponibles y lo que necesitamos es un proyecto concreto. Yo no voy a negociar sobre el aire. Pero ¿para qué van a estar disponibles, si me permiten a mí también hacer esta bajada política que por ejemplo, el estado de emergencia? ¿Para qué van a estar disponibles si el gobierno está en el suelo? Miremoslo desde una perspectiva política. Porque somos buenos. ¿Para qué la oposición con un gobierno que está en el suelo y que va en caída libre hasta aquí, por lo menos? Yo no digo que esto vaya a ser definitivamente, porque ¿cuál es la bajada política que podemos hacer de la situación que existe? Un gobierno que no gobierna. Camilo lo decía al comienzo, ausencia de Estado, él lo decía elegantemente, ¿ya? Y decía desde hace mucho tiempo. Yo coincido plenamente, ausencia de Estado desde hace mucho tiempo, pero cuando más se ha notado, incluso más que durante el periodo de Piñera, es en este momento y cada vez más. ¿Qué hay aquí? Hay una ingobernabilidad, una incapacidad de gobernar. ¿Cómo? ¿En qué se ve? ¿En qué se ve? Bueno, llevamos 2 meses, todos dicen son solo 2 meses. Bueno, en 2 meses vemos sistemáticamente una profundización de la ingobernabilidad. ¿En qué concretamente? En que el poder ejecutivo se llama poder ejecutivo, porque lo que le pedimos no es que lamente, no es que, como escuchábamos ya, no es que deplore, no es que prometa, no esperamos ninguna de esas cosas, menos esperamos que comente, que es básicamente lo que se han convertido los ministros y el propio Boric, opinólogos de la actualidad nacional. Lo único que los ciudadanos necesitan es que el gobierno gobierne. ¿Qué quiere decir? Que haga unas cosas precisas para mejorar unos asuntos precisos, en este caso la seguridad pública. Y la seguridad pública no hace más que empeorar día con día. Y en medio de este panorama, en medio de esta ingobernabilidad, Boric dice acuerdo por la paz y la nueva Constitución 2, ¿ya? Un nuevo acuerdo de la élite en la cúpula
que no le hace sentido a la gente y que tampoco le hace sentido a una parte de la élite que es la oposición, porque van a pactar, igual como pactó Boric arriba de un water con Coloma el 15 de noviembre del 2019, y ustedes ven el resultado. El resultado es malo. O el water, la parte del water me perdí. Pero bueno, escuchemos. Fue en un water, hay una foto incluso, ya, arriba de un water, en un baño del la parte del water. Es que no había servilletas, entonces tenían que firmar en un papel confort. Escuchemos a la ministra Ríos porque yo creo que le metió otro pelo a la sopa con respecto a este tema. Entonces hemos estado generando conversaciones con las y los senadores buscando alternativas. Esperamos que vamos a encontrar alternativas y nuestro gobierno va a seguir con el compromiso firme de promover esta agenda que permita una solución, digamos, alternativa para las personas que están privadas de libertad producto del estallido. ¿Se verá caso a caso, por ejemplo? ¿Esa es una opción? Bueno, existe la facultad del indulto presidencial, eso es algo que efectivamente existe, que se ha estudiado, el presidente ya dio un indulto en su periodo, el presidente Piñera entregó 20, en algún momento el presidente Lagos más de 200, digamos. Esa es una facultad que existe en nuestra regulación normativa y que efectivamente se estudia caso a caso, y a medida que vamos recibiendo solicitudes, el presidente ha dicho claramente que las vamos a estudiar y seguramente vamos a poder conceder algunos de estos indultos. Hablemos de este tema que pareciera que es un pequeño chascarro, pero que finalmente parece que profundizó o agudizó o hizo alguna diferencia. Cuéntanos. No, yo creo que esto es una demostración un poco de lo mismo que veníamos conversando. Es decir, este es un gobierno que en lo general, como decía Pamela, está teniendo problemas para ejecutar, para hacer su rol ejecutivo. Una cosa es cuando tú eres oposición, ¿cierto? Y por lo tanto puedes estar en casi todos los lados y eludir los temas complejos. Y otra es cuando tienes que tener entregables, ¿cierto? Y eso te obliga a decidir. Y este es un gobierno que hace mucho no está decidiendo cuánto está en la agenda del octubrismo y cuánto está en la agenda del laguismo, lo estoy caricaturizando. O sea, Boric se ve a sí mismo, ¿cierto?, como un presidente que va a pasar a la historia, ¿cierto?, sobre la base de contravenir lo que son sus designios históricos de ser un presidente más de izquierda que lleva al país a un desastre. Eso es como que uno le da la sensación de que él tiene eso en la cabeza. Y por lo tanto, eso requiere... ¿Cuál sería? Perdona, que me quede. La idea como la misma de Lagos, finalmente, cuando había todo este cuco de que llegaba el primer socialista a la moneda y que esto significaba inmediatamente la debacle, él demostró que lo podían salir aplaudiendo los empresarios. Algo de eso creo yo que hay en la cabeza de Boric. No igual, no exacta, las analogías no son perfectas. Pero su objetivo es la élite. Pero claro, o sea, es como, claro, darle un poco la vuelta, darle un poco la vuelta a esta idea, ¿cierto? Pero eso requiere quemar algunas naves. Lo que está demostrando la ministra Ríos, ¿cierto?, es que ella puede tener una idea de cómo navegar en esto, ¿cierto? Pero cuando tiene que tomar decisiones le pasa exactamente lo mismo. No sabe qué naves quemar. Opta, por ejemplo, por no referirse a un tema completamente espinudo. Tuvo que ir a pedir instrucciones respecto de hasta dónde, ¿cierto?, la ministra vocera de gobierno la podía respaldar en la idea de que estábamos frente a un criminal común, a un delito común, y que estaba el típico discurso del leguleyo que tanto te ayuda, ¿cierto?, para salir de problemas, ¿cierto?, que en este caso ella no lo tenía, entre otras cosas, pues no es abogado. Así pero, que, ahora, perdona, no es abogado, pero es la ministra de Justicia. No, sí, está bien. Debería saber. Ahora, creo que es un poco más el síntoma. Ella no es que se mande un condoro, sino que el gobierno está lleno de estos pequeños cositas, de estos pequeños temas. Salvo en la gente que tiene agenda. En este tema, la agenda del indulto, ¿cómo cabe, cómo entra, tiene cabida, no tiene cabida? Yo estoy en la misma línea que Camilo, en el sentido de que este gobierno no puede ser ni chicha ni limonada. Tenéis que tener algún tipo de definición política, porque no puede ser que no le caigáis en gracia a la derecha, que no le caigáis en gracia a la elite, que no le caigáis en gracia a la centroizquierda y que la izquierda más radical te tilde de amarillo. Entonces, este gobierno tiene que tomar definiciones porque está hoy en día navegando, pero no impulsa agenda. Lo hemos conversado ya todo el tiempo que estamos en este panel, que el gobierno es incapaz de poner sobre la agenda proyectos propios, que no es capaz de tomar la agenda porque no tiene hechos concretos sobre los cuales actuar. Entonces, acá la ministra se ve ante una pregunta que no sabe cómo cresta contestarla. Porque le preguntan pues, si Celestino Córdoba, que es un delincuente condenado con sentencia judicial ejecutoria en términos de Leguleyo, que la grabación y el llamado a la familia Luxinger Macaya, Carabineros ese día, es terrible. Es terrible escucharla en el segundo piso de su casa y si no se están metiendo en mi casa y están quemándomela. Después la matan. Es un delincuente, no hay medias tintas con eso. El problema es que el gobierno ha matizado, y cuando era oposición matizó mucho tiempo, el tema de los presos políticos.
Y Giorgio Jackson en su momento también tuvo que salir a explicarlo, porque él consideraba que sí había presos políticos, para que después Gonzalo Viste le dijera no hay presos políticos, para que después el gobierno, porque parece que todos los caminos llevan a Camila Vallejo, es la que tiene que autorizar todas las declaraciones de prensa, todas las Bueno, ella después la ministra dijo que era un preso común. Exacto, pero ella termina y ella termina cortando. ¿Camila Vallejo? Sí, bueno. Por supuesto que sí. Y el yo tema creo del que indulto efectivamente demuestra las prioridades de este No, gobierno. Una ley de amnistía para no sé cuántas personas que están imputadas, más no ejecutoriados, pero estamos en la señal de que de qué lado nos ponemos. ¿De Ahora, las víctimas o de los victimarios? Con respecto Tomemos también, entonces, decisiones. Me metámonos también... gustaría comentar es que- la afirmación es buena Camila Vallejo, que creo que es muy útil. Brevísimamente. Ya, lo que pasa es que quiero que entremos también al otro tema que está dando vuelta y que va a ser también agenda, y este estado intermedio. Sí, ¿Cómo yo existe? me muero de ganas, pero te juro que Ya, quiero decir pero voy a algo hablar porque lo que yo quiero. yo- Dale. claro, Porque pero- es diputada y de política Entonces, sabe. cuando ella termine, te va a tener que decir, ¿Por qué es buena Pamela. Camila Vallejo? Probablemente es buena porque es buena, pero básicamente en este caso es buena porque está en el único puesto donde para gobernar tú tienes que ser comentarista. Claro. O sea, El que no hay que problema hacer nada. ¿Eso? hay que Porque es básicamente fácil. ser comentarista, que es lo que hacen todos de Boric para abajo. Ya, No han pero hay gente que entendido se que su olvida de rol... ese Grave, cargo. entonces. Sí, hay excepciones. Sí, pero yo creo que, creo por ejemplo, que- yo creo que sí. se nota mucho en la diferencia, por ejemplo, con Marcel. Marcel tiene meridianamente claro lo que quiere hacer, ¿ok? Y meridianamente claro también cuáles son sus límites y hasta dónde conceder. Y para viabilizarlo hizo una alianza política, la cerró con Tellier. Y eso le ha viabilizado, ¿cierto?, su gestión. Si tú tenés 3 o 4 ministros dentro del comité político que hagan algo parecido, esto es, que entiendan qué es lo que pueden hacer y vean dentro de la coalición cuáles son sus límites, probablemente van a tener los mismos buenos resultados. Si lo que estáis viendo aquí es que más bien están esperando, esta cuestión es como media naif. ¿Por qué tú vas a una entrevista esperando, cruzando los dedos, que no te hagan una pregunta difícil? Tú te preparas para las preguntas difíciles, y si no tienes respuesta para las preguntas difíciles, genera las condiciones para tenerlas. Eso es lo que hace alguien que tiene una responsabilidad del calado de un ministerio, ¿cierto?, a su cargo. ¿Ok? Entonces Los lo periodistas último que están se les por incomodar al ocurre poder. son estos estados intermedios que yo los llamo estados crepusculares, que es No es ni el chicha nuevo ni limonada. invento. Hablemos del estado intermedio, por favor. ¿Lo pueden Es que explicar? justamente Cuéntanos. entonces esto desemboca esta completa disonancia antigubernamental que tenemos instalada. Ninguna posibilidad de recuperar la agenda desemboca en esta propuesta, ¿cierto? Cuando ya descubrimos que en realidad no había acuerdo por la paz 2, por lo menos inicialmente no Pero, resulta. espérate, la Pamela le cambia los nombres a todo, entonces se Sí. nos confunde. Acuerdo por la seguridad, eso era. Pero ahora, Claro, pero que- antes vamos a tener una pequeña pausa porque la Pamela nos va a explicar, acaba de inventar un término, según yo, pero ella dice que existe. No, quizás es un proyecto de ley. No. De Pamela, de la autoridad de El Aquiles. estado crepuscular. Lo que pasa es que estado intermedio, estado crepuscular y estado de excepción. ¿Qué tienen que ver esos tres? Bueno, a la vuelta y veamos un consejo de WOM. Vamos y volvemos, nos demoramos un segundo acá en este póker político. Seguimos en este póker político, estamos un poco intensos, parece que hay mucho fuego aquí, es día viernes, nuestro cuerpo lo sabe. A ver, ya, pues tiremos, a ver cómo nos va. Apostemos por los estados crepusculares, por el estado intermedio. Ya. No, El vamos. que sale. Mira, le voy a tirar un pase a la Pamela. Yo creo que, Pam, yo creo que hay Fue bien. 3 tontos. ¿Cómo me Hay fue? por- Es que yo no caleta, tengo hay idea. Por lo Venga, menos vamos. 3, por lo menos 3. Hay calete tontos, Dale. aquí, por lo menos 4. Vamos a continuar con lo que dejamos en stand-by, que es ¿qué es el estado crepuscular? Bueno, ha tenido varios nombres, este estado intermedio o estado de protección, es el último nombre que tenía hoy día en la tarde, ya se llamaba estado de protección. pero explícame a la el estado gente intermedio, qué se baja del que estado de es excepción. finalmente esta propuesta que hace este desgobierno A mí hacer me un encanta estado... porque no lo digo yo, lo dice ella. Entonces lo encuentro genial. Pero ha sido, hacen mi la tesis, pega. ha sido mi tesis durante todo el rato. ¿Cuál es el problema? Que hay ausencia de Estado, ausencia de gobernabilidad. Y en medio de esto, para darle gobernabilidad, se les ocurre una idea genial, que es hacer un estado de excepción porque no hay forma de controlar la Araucanía, el Gualmapu, o como quieran ustedes llamarlo. Entonces, para hacer esto, hay que sacar a los milicos a la calle. Exactamente lo contrario Militares. que el electorado duro, lo estoy diciendo entre comillas, como lo diría la chilenidad, ¿ya? Exactamente lo que el núcleo duro del Frente Amplio ha repugnado y le ha parecido pésimo durante toda la existencia del Frente Amplio, que no es muy larga. O sea,
sinónimo de lo que no quiere el electorado duro de Boric, sacar a los militares a la calle. Entonces hay que inventar una fórmula que termina llamándose estado crepuscular, estado intermedio, estado de protección, para sacar a los militares, que el problema que tiene es que los militares están entrenados para contra el enemigo interno. Pero no nos explicaste lo que es el estado crepuscular. El estado crepuscular es casi lo mismo que un estado de antiguo. excepción, pero está amparado básicamente en la infraestructura crítica. Entonces, No, pero ella dice, ¿por qué le puso estado crepuscular? Ella lo inventó. Porque ustedes, cuando ustedes no nacían, ninguno de ustedes, ninguno de los que está aquí, hubo un secuestro de un carabinero, y cuando el carabinero por fin lo dejaron en libertad, él se declaró en estado crepuscular. Por lo cual, entonces yo recuperando es como un homenaje es un acervo ochentero. Claro, ¿qué hago? Pero la Pame da el punto, porque el gobierno efectivamente tiene que tomar una decisión que es bastante difícil para ellos. Pero perdón, Sí. ¿puedo Por favor. seré Es que cuando habíamos brevísima? pedido el tema carabinero pensé que habíamos terminado. Uno de los problemas que no se ha mencionado que tiene este estado intermedio, estado de protección, estado crepuscular, aparte de que no tiene los votos, una vez más, Boric no tiene los votos, a Jackson no lo recibe nadie, ya a estas alturas, y se los digo de verdad, las bancadas lo echan a patadas en el poto cuando se va a reunir, literal, yo lo veo cotidianamente, todas. ¿Todas? Ya, todas, transversal. todas. O sea, tú lo puedes ver, los socialistas ahora van a reunirse a La Moneda. Directo. No reciben a Jackson. A Jackson en este minuto tenemos un ministro que hace la relación con el Congreso que no lo recibe nadie, que todos le hacen la ley del hielo en el Congreso. Y en medio de esa situación entonces se propone este estado intermedio, que es otra forma de decir un estado de excepción, en que lo que no se ha dicho es que, aparte de que no tiene los votos, aparte de que los socialistas van a decir que ellos lo apoyan, pero en realidad la mitad de la bancada no lo apoya, cosa que no se ha dicho, aparte de que los comunistas no lo apoyan y que tienen un lío interno horroroso, y que, atención, el Frente Amplio, que fue obediente con el quinto retiro, con dificultades, pero que finalmente fue obediente, en esta no está dispuesto a cuadrarse. Además de eso existe el problema, a mi juicio mayor, que es que las Fuerzas Armadas, el Ejército, No tiene ninguna gana. no quiere por ningún motivo. Muchas ganas, no. Y aquí hagamos aparecer también este personaje, hagamos aparecer a Isquia Siches dentro de nuestro póker, con respecto a lo que tiene que ver con la seguridad, con respecto a lo que tiene que ver con este estado intermedio. Tú dices que Jackson también está ausente. Hablemos de Isquia, qué es lo que está pasando con la seguridad Isquia, y además después vamos a ir a sus personajes, a los personajes que ustedes Me eligieron. parece. Camilo, Doña. dale. Isquia es todo lo contrario de Giorgio Jackson. Ella es resolutiva, ¿ya? Pero con poca quilla. Entonces yo creo que lo que hace Jackson, ¿cierto?, es que le toma la temperatura al agua, entra al Congreso, le va mal y se arranca. Pero solo se arranca, ¿ok? Lo que ella hizo fue que entró por un lado, que fue, como ustedes bien saben, ir a la Araucanía y Sí. tratar de juntarse, y fue recibida a balazos, digamos, y se cambió de caballo. Entonces ahora ella trata de ser como Kill Bill, ¿ya? Pero en este exceso de resolutividad, ¿será la palabra? Así es. En este exceso o en este ímpetu, ¿cierto?, ha dejado este cambio sin solución de continuidad. Por lo tanto, yo creo que ella hoy día tiene menos margen del que tenía antes. Habla, ¿cierto? Habla, pero no se le escucha. Está intentando darle un respaldo a el que hoy día es lo más cercano a su partido político, que son los Carabineros, que por lo demás son los únicos que la respaldaron, tanto en el Condor allá, Qué buena como cuando el tema del partido avión, político? ¿cierto? Por lo tanto, ahora nuestras policías y nuestros carabineros, como ahora ella lo dice, son probablemente su único gran soporte. Mediana y tibiamente el PS, porque tiene al subsecretario y porque... Sí, claro. ya, pero nada más. Pero, Si usted fija, pero el subsecretario con un diente así va a tomar bueno, el puesto tú te de fijas Isquia, hace un poquitito de... indisimuladamente. ¿Cuál de Fíjate, los tres? otro efecto González el estamos lío hablando, del ¿no? que hablaba Pamela respecto en el que están el Frente Amplio y el PC, por ejemplo, el lío interno en este sumarse a este gobierno más intermedio, ¿ya? O tomar sus banderas tradicionales. El que más lo tironea por fuera, digamos, es Jadwe. Y Jadwe, que antes le pegaba a todo lo que se movía en el gobierno, ahora solo le pega a Isquia. Ya, porque ahí ¿Por qué solo le pega a Isquia? Con esto termino. No, porque tu personaje es Jadwe. Exacto. ¿Por qué solo le pega a Isquia? Por dos razones. Primero, por la debilidad evidente en la que está Sí, ella, por por lo tanto, supuesto. pegarle es gratis. Ya, esto es como cuando para pegar la piñera le pegaban a Heinz Peter porque era gratis, digamos, y
y te pasabas colado. Aquí Jadwe no tiene ni un problema con el PC por pegarle a Isquia, pero además para no pegarle a Marcel. Porque él solo hizo un tuit respecto de la situación económica o el manejo económico, ¿cierto? Y cuando se cerró el acuerdo entre Tellier y Marcel, él abandonó la crítica hacia la economía y se centró solamente en el orden público. Y por lo tanto, él tiene hoy día un único objetivo. ¿Cuándo se va a dirimir esto? ¿Cuándo hay elecciones en el PC? A fin de año, ahora, la están ¿no? corriendo. Fin de No, año. no, La no, están corriendo. la corrieron para fin de año. Ahí recién vamos a saber qué es lo que pasa con este lío. Vamos a retomar a Daniel Jadwe, porque es el personaje que Camilo eligió, Daniel Jadwe y Tellier. Esos Exacto. son los dos personajes que Esa tú es la elegiste. tensión. Aquí está. Vamos a... Entonces, ellos dos. Voy a ponerlos ahí, mira. ¿Tú quieres ponerlo Ahí. con ella ahí? Ella Ok. como jamón del sándwich. ¿Por qué para ti esos personajes son los personajes de la semana? Por lo que te estaba comentando, primero porque Jadwe toma una decisión que es bien compleja para un aliado. O sea, él está haciendo exactamente lo mismo que hace José Antonio Cast, Claro. que es partir la campaña presidencial a 2 semanas de que se instala el gobierno. Y eso está bien que lo haga la oposición, digamos, pero es muy raro que te lo haga un aliado. Ok, toma esa decisión. Pero esa decisión, como te decía, pende de un círculo que debe cuadrar Tellier, que es cuán adentro están o no del gobierno y cuánto lo van a sostener. Vamos a ver si es que Tellier efectivamente es capaz de generar una correlación de fuerzas interna en el PC para atenazar al compañero Jadwe y finalmente respaldar al gobierno, o si finalmente lo que ocurre es algo más parecido a lo que se llama la cueca en pelota y cada quien empieza a tirar para su lado y finalmente esta cuestión se desfonda por las condiciones de baja gobernabilidad que hemos visto hasta ahora y que también ha descrito Pamela. Y aquí lo que tiene Tellier es un acuerdo que hasta el momento va con Marcel. Exactamente. Y Ya. que incluso le prestó los votos con el dolor de Pamela Exactamente. para fumarse la moción parlamentaria del quinto retiro. Ya. ¿O no, ¿Cuál es el Pamela? personaje de...? Claro, ahora hay que decir que no quedaron tan bien porque el No, Partido sí. Comunista a Salieron partir de rajuñados. esa dupla quedó como chaleco de mono, o sea, pues no si hay rajuñado, si hay quedó una gracia, pésimo. si hay una gracia que tiene Tellier es que es de esos políticos que están dispuestos a pagar costos. Claro, pero se la han cobrado igual Sí. a Tellier. ¿Y de cuánto es la cuenta corriente? Tanto es así que Tellier, si Alta, ustedes se parece. dan cuenta, después del quinto retiro desapareció. Sí. O sea, Pero nunca más la apareció última a dar la cara. declaraciones de- Igual como han tenido que desaparecer una cantidad de políticos importantes, entre ellos Carol Cariola, que Pero no si- pueden no, ir no, a pero ninguna habló cosa la semana pasada. que no O sea sea, bajo habló hace 2 techo. días. No, pero desapareció de las Desapareció de la actividades calle, públicas. de la calle. O sea, Eso es lo que dice. a partir del quinto retiro, aparte de bajar la aprobación del presidente de la República, hay una cantidad de parlamentarios que no pueden salir a un acto público porque los funan. Claro. ¿Vamos al personaje que eligió la Pamela? Bueno, Alamán estaba mucho más entretenido en realidad lo que planteaba Camilo. Yo elegí a Alamán básicamente porque esta semana, con mucha menos movimiento del que habríamos podido esperar, en la semana que viene, se va a ver en la Cámara esta acusación constitucional, la primera presentada en esta legislatura y durante este gobierno, contra Andrés Alamán, por faltar a sus deberes y poner en riesgo la soberanía y la honra del país, producto de que cuando estábamos en la peor crisis migratoria de los últimos 50 años, se mandó a cambiar feliz, a hacer campaña y a asumir un puesto y a buscar un departamento en Europa, en España, dejando en completo abandono una situación gravísima. Pero yo creo que lo más interesante, presentamos esta acusación constitucional en esta fecha. Porque Con el existe en PDG 3 también, ¿no? meses. Con el Partido de la Gente. Un grupo transversal de periodistas, de periodistas? parlamentarios, que fueron todos, incluida yo, por supuesto, muy esquinados y presionados para no presentar esta acusación constitucional por todos lados. O sea, aquí hay un interés transversal de que esta acusación constitucional no se presente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ver qué hace el Partido Comunista, el Frente Amplio, los socialistas con esta acusación. ¿Van a votar a favor de Alamán o en contra de Alamán? Si votan a favor de Alamán, están desdiciéndose de todas sus declaraciones públicas cuando Alamán salió del país y después renunció a su cargo, ¿ya? En que todos a voz en cuello dijeron que esto era escandaloso, había que, en definitiva, perseguirlo. Pero para eso tiene que avanzar primero la acusación. No, te va a hacer un cariño. Yo creo que ellos van a tener que elegir entre votar en contra de Alamán o en contra de Pamela Giles.
Ojalá. Porque la razón por la cual a un gobierno al que le estáis mandando un salvavidas, ¿cierto? Que reflota una oposición que con justa razón, yo los entiendo, cuando el gobierno se está equivocando, ¿por qué lo va a ir a ayudar? Digamos, que le reflota a la oposición, que reflota a la derecha, ¿cierto? El gobierno podría estar, por lo menos mirarlo con una sonrisa cómplice. Pero yo creo que no sé cómo leer a Pamela antes Giles. beberán del cáliz de carabinero que Bueno, el sé cómo cáliz de leerte, Pamela porque hay Giles. veces en que tú sois muy dura con el gobierno, que a veces tú me quitas las palabras a mí, yo digo, la Pamela está hablando por mí, entonces este gobierno... La Pamela es peor, peor que yo. Tiene las palabras mucho más claras que yo, perfecto, yo aquí calladito me sumo a lo de Pamela, pero a veces no sé leerte porque presentáis esta acusación constitucional donde lográis sumar adhesiones de parlamentarios de republicanos. Porque en su momento lograste sumar la firma de Gloria Navellán, que te la bajaron, entiendo que 8 horas después de eso, sumaste firma del Partido de la Gente, hacía algo transversal, que puede ser visto efectivamente como un salvavidas para el gobierno. Pero el mío, eso daba un paréntesis choro, Republicanos tiene control de cuadro, ¿ah? Republicano es el único partido que yo creo que está ejecutando control de cuadro a la antigüita. Bueno, Y pero, la Gloria Navellán ha sufrido mucho. y en esta pasada, uno dice, oye, la Pamela pese a todo, las críticas que hace con el gobierno, le tira un salvavidas al gobierno para que salga Pero a el flote. gobierno no lo va a tomar. Después nos podemos analizar y bueno, ¿qué hace el Partido Comunista con esto? Pero es ¿Qué hace el Partido Socialista al momento de votar? ¿Qué hace Convergencia Social? ¿Qué hace Revolución Democrática? Entonces es un salvavidas que parece que va con unos plomitos adentro para que se siga viviendo. Que el gobierno lo cuesta genial. está tan obcecado, está tan nublado, vamos a decir el gobierno, para no personificarlo, que no son capaces de ver efectivamente esta maravillosa oportunidad que yo efectivamente la leo tal cual como ustedes la han los que descrito. siguen Qué quebrando, bueno, sí. porque no solo no la lee así, sino que ¿saben lo que le pasó al gobierno? Si el gobierno ha sido explícito en esto, en tratar de que bajemos la acusación. Por supuesto, me imagino, un cacho. Claro, Claro. no. ¿Por qué? Pero si no es un Porque cacho, es después una viene maravilla. otra. Porque viene otra para ellos. Sí, claro. ¿Ah? O sea, porque Boric está desesperado. Bueno, ya que si se le da curso a esta cuestión, entonces decirle a la derecha, ya, entonces viene de vuelta la acusación. Cosa que yo creo que, primero, la derecha no tiene no es que se estén pensado. pasando películas, No, yo creo no, que no, uno de los no. escenarios Yo creo que no hay probables. ninguna posibilidad en este escenario, en este momento, ¿Ya? de que la derecha presente Si una no acusación presentamos una constitucional a interpelación Boric. contra Ni el que una. en su momento. Ah, no, es que tú sobrevaloras a la derecha. Bueno, Pero perdona, Pancho. yo conozco la derecha muy bien. Yo me dedico, perdonen que se los diga tan de cerca, pero yo me dedico a conocer a los personajes. Entonces, quedo mirando cómo el gobierno desaprovecha Eres la la oportunidad. etnógrafa de la Cámara de Pero Diputados. te juro, y los veo desesperados, todos corriendo, Pero, pegándose y- potazos, corriendo en círculo, te juro, porque así están. Yo lo resumo, Ya, no pidiendo, me ayude por fa- tanto, compadre. pidiéndome así, mira, con esta carita, por favor, baja la acusación, Ahora, por favor. solo Ya, pero igual- un solo acápite. Dale. Es bien impresentable lo de Alamán. Ah, totalmente. Bueno, eso más ya allá lo de la lectura hablamos, política ya. que la acabamos de Eso hacer y lo está hablamos, hecha. Eso lo hablamos Es bien hace impresentable. tiempo. Y todos lo dijeron ¿Y no en le su incomoda momento, y también ahora- en su No, acuerdo y se lo nacional, apoyó harto. en su acuerdo nacional? Pero si no hay ni medio Por eso acuerdo digo, nacional. pero finalmente en su acuerdo también no le ensucia Lo su que han- acuerdo que lo- es a Boric directamente. me Podría haber refiero. sido, pero A lo que Boric. expresan en su desesperación es que su problema es la acusación que les va a venir de vuelta. ¿Podemos hacer algún Yo detalle los sobre miro y las les digo, pero si no Vamos les va a a venir ninguna acusación ¿Qué te han de vuelta. dicho? ¿Qué te han Chiquilla, no pasa ofrecido? nada. Todo tipo, chiquilla. bueno, a la pobre Gloria Navellán, digo pobre Gloria Navellán, porque Pobre Gloria realmente le Navellán. ha tocado duro desde que votó a favor del quinto retiro. La única republicana que votó a favor del quinto retiro, no el mula, el verdadero. O sea, el de la Pamela moción. Giles. Sí. Claro, Y y ahí aplicaron los después se cuadros. sube esta acusación constitucional, podría haber dejado la escoba, porque si nos hubiera faltado una firma, no se podría haber llevado a cabo. Y se baja. Tu personaje. Mi personaje es una representación gráfica de lo que hemos visto este último tiempo, que es la figura del presidente de la República, de Gabriel Boric. Toda vez que siento en lo profundo que este es un gobierno que efectivamente está un poquito a la deriva y que se ha dedicado a ser comentarista político de la realidad que estamos viviendo, y creo que y me complica porque nos están dejando sin pega. Si nosotros tenemos que hacer eso, y yo me han bajado de paneles de radio porque me han dicho, no, viene la ministra de Justicia a hablar un poquito sobre Celestino Córdoba, entonces Pancho, tú no puedes ir. Y yo les digo, pero si lo mío son las comunicaciones, yo no soy ministro, déjenme mi espacio. Entonces veo que este gobierno está un poquito dedicándose a comentar, a llamar a grandes acuerdos nacionales, que no me parece mal. Por ahí en el 2018 Piñera también llamó a un gran acuerdo por la seguridad. Pero acá lo que tenemos que ver en el gobierno, y sobre todo en el presidente que está encargado de ejecutar, como estábamos diciendo, es tomar decisiones.
Y es lo que yo un poco de forma fome dije al principio de este programa, bastante fome. Ahora lo digo un poco más alegre, con más diversión. Y en el instante. Pero queremos un gobierno que no esté llamando a grandes acuerdos, sino que aplique la legislación vigente. Que cuando tenga que tomar decisiones que le complican al interior de su coalición, como por ejemplo, decretar un estado de excepción constitucional en la Araucanía, que te lo votaron sistemáticamente en contra, bueno, se pongan rojitos y digan, ¿saben qué? Nos equivocamos. Tenemos que aplicar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur porque necesitamos que las Fuerzas Armadas se hagan... Eso? ¿Cómo? O sea, No sé, pero es que, bueno, esa es la de gracia hecho de ya hacer lo oposición. hizo. Ya, o sea, se extendió el de la zona norte. El de la zona norte. Entonces, no debería ser tan terrible, pero tú te das cuenta... Yo esperaría que ejecutaran. Es que el sujeto social, como dirían los sociólogos, el sujeto social narcotraficante es menos complejo que el sujeto social movimiento insurreccional. Entonces, obviamente, mantener el estado de excepción en el caso del norte, donde el problema en teoría era el narco, es más fácil, digamos, que la Araucanía, donde el problema, ¿cierto? Bueno, pero es que ahí podrían inventar que en teoría es el narco también en el sur. Sería sí, pero ya que no lo han tratado de hacer. Eso, sí, claro, lo han tratado de hacer. Sí. Pero además inventan otra cosa que es muy curiosa, que es que esto va a ser este cambio, porque efectivamente, ¿por qué no decreta estado de excepción si eso es lo que quiere? Si lo que quiere es ser Lagos, efectivamente, yendo a lo que plantea Camilo, si ese es el objetivo, entonces que sea Lagos, pero tranquilo y feliz. Sí, porque no o sea, que vaya y diga y hable y sea un padre todo. No lo que no se entiende, por ejemplo, es que en esto dice el gran cambio, y con esto termino, respecto del estado de excepción propiamente tal, es que esto va a tener una autoridad civil. Y eso es aterrador, o sea, ustedes se imaginan en el futuro, porque esto es una reforma constitucional, ¿ya? Sí. Ustedes se imaginan en el futuro, está en el gobierno Kast, y el encargado civil de las Fuerzas Armadas es Johannes Kaiser. Ah, relajados, bien, qué bueno. Está todo... Otro pelito muy chiquitito en la sopa. Imagínense. Otro pelito muy chiquitito. Estamos todos felices. También vamos a depender mucho de lo que diga la Convención Constitucional. Porque en este momento, y hace un par de días, se acaba de aprobar que se elimina el estado de excepción constitucional de emergencia. Claro. Queda solamente asamblea, sitio y catástrofe. Entonces, la herramienta que ellos tenían y que teníamos por la alteración del orden público era precisamente esta. Te quedáis sin herramienta. Entonces, esta reforma constitucional, si se queda paralizada 2 o 3 meses, puede ser que quede en nada. Pero lo terrible es que no tienen política de seguridad. Si ese es lo del drama. Veamos, quieren tirar un efecto aquí, un efecto fantástico, y lo escuchamos, el efecto redoble de tambores. Vamos a tirar los dados y a ver quién ganó. A ver. Tirar. Un momento. ¿Cuáles son las reglas de esto? No hay reglas, ¿ya? ¿Cómo? Esto es la cueca en pelota. La Hay cueca en un dios pelota. en alguna parte que decide. Pero los unos son unos, Número otros mayor, hacen, número mayor gana. duplican los trenes, ¿qué es lo que hacen? Número mayor gana, la cueca en pelota se llama. Pero hay que sumar, Ya. que yo No me sé, pierdo. no tengo idea. 5, No, pero tiremos 11, un dado, pues, si son 15, 4. ¿Cómo? Yo no 18, voy a Ocho, votar. fácil contar. 22. 22, el que saca más, po. Yo Dale. tenía más, pero ahora lo puedo dejar. ¿Ah? No, la abuela ganó, te digo el tiro. Estoy en 24. ¿Ah? Estoy en 24. 9, 13, 16. Sí, queda abajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 24. ¡Pancho! No lo he contado. No lo he contado. Ah, no lo he contado, qué flojo. No, si no tiene 24, mira, no tiene. Vamos a tirar. Pero mira, ¿por qué lo va a tirar? Espérate, ahora va a tirar. Obvio que va a tirar de nuevo. Ya. Ya, pero cuenta, pues, porque a mí también me cuesta contar. 10, 15, 18. No, 21. pero que oye, seamos 21. democráticos, que la gente abuela vote ganó. por Twitter. Que vote Ganó. por Twitter la gente y vea cuál es el personaje. Yo, que hacemos. fíjate que encuentro que lo más interesante Voto que lo por deberíamos este. haber desarrollado es lo de Jadwe. Sí, Yo creo que eso pues está Jadwe en tiene- curso y está muy entretenido. Hagámosle entretenido. un, ¿cómo le dice? Hagámosle un rulo final Porque a además yo Jadwe. discrepo de ti. Hagamos saber. un rulo final a Jadwe. A saber, ¿en qué? Ya. En que ¿En la qué discrepa? estrategia, yo creo que va a exterminar a Isquia y va a seguir por Marcel. Ah, después. Sí, pero Bueno, luego. es que si lo logra, Pero luego, claro, es que si o sea, lo logra no- va a haber acumulado fuerza. Hoy día están haciendo un gallito. Este gallito se llama Telier Jadwe, ¿cierto? O Camila Jadwe o Boris Jadwe, como quieran ponerlo. Si él gana este gallito o tiene una victoria en el camino, obvio que va a estar más envalentonado para continuar. Pero Duda. ¿qué en este caso, qué llamamos gana? ¿Que Isquia Yo se te puedo va dar a la una bajada. Patagonia No, o que se cambia de ministerio? Te puedo dar una ¿Entiendes? bajada. Ese es el rango. Una bajada que creo yo, que es un tema que no tocamos en este panel hoy día. La reforma tributaria. Ahí en la reforma tributaria, en estos 4 puntitos que se quieren recaudar del gobierno, hay un guiño nuevamente al Partido Comunista con el impuesto a los súper ricos, que
que se queda recaudado un 0.5, estos 4 puntos. Impuesto a la riqueza, cambio del nombre, vamos impuesto por a la riqueza, partes. claro. Y ahí podríais tener al menos, porque yo veo muy difícil que vaya por su segundo enemigo, sea María Marcel, cuando yo te he dicho 1000 veces que si tú bajas a Marcel, el gobierno ahí sí que te queda un descalabro total, sobre todo con la centroizquierda. Yo creo que por ahí quizás se conversó algo, se negoció algo, llegaron a algún tipo de acuerdo. Entendámonos, lo que estamos hablando es del plan de Jadwe, no del plan del gobierno. No, mira, aquí hubo 2 actores políticos que operan desde afuera y son buenos en eso. Uno es la Pamela y el otro es Jadwe. La Pamela se parió de entrada con Marcel. Y Jadwe trató y se cambió a Isquia. Eso es lo que está pasando. Ya. Yo no sé si él va a continuar. Qué hermosas palabras. No sé si él va a continuar, pero yo creo que esto se zanja en el PC. Pongamos otro No pelo me a la dijiste, sopa acá. perdona, no me dijiste que eran, o no determinamos que era que tenga un triunfo en relación a Isquia. ¿Es que Isquia se va para su casa? ¿Que Isquia Sí. se cambia de ministerio? ¿Que Isquia...? Si la sacan o no la sacan, creo que es secundario en relación a si es que la obligan nuevamente a cambiar de caballo. O sea, si es que pasó de ser Isquia la que iba a llegar en Gloria y Majestad a Gualmapu, ¿cierto? Y ahora es Kill Bill, si vuelve Por favor, digámoslo porque me encantó. Que yo no entiendo la figura de Kill Bill, perdónala, porque Es que es expliquemos mucho quién mejor es la Kill Bill. figura, si me permite ser tu intérprete, De y la que la que iba a presidenta del Partido llegar y la que Carabinero. iba a hacer la conexión esa con sí la se masa, entiende. con el Sí. sentido Sí, común. esa se Isquia entiende esa- perfecto. Ella lo graficó como la mamá. Isquia, la que tiene La un mamá. partido político de la PDI Carabineros. Sí, claro. Ese es su partido político hoy la día. primera paca de Ahí la nación. quedó. Ya, Claro. pero Kill Bill es Esa súper es Kill Bill. efectiva. ¿Ah? Kill Bill es súper Sí, efectiva. ella habría sido un buen mono si lo hubiera elegido. Si, a ver, vamos a ver Ella- a lo ella mismo. actúa por venganza el y es gobierno hoy efectiva. día, el Y- gobierno y yo hoy no día veo tiene un tocar. problema fundamental y es que las decisiones que toma no las amarra al punto en que las tiene que amarrar. Como decíamos recién, si esto fuera un estado de excepción, que decrete el estado de excepción. Ya, si se va a comer ese sapo, que se lo coma y con todo lo que... Si, oye, si el estado de excepción intermedio le va a costar votos, le va a costar el odio al octubrismo igual. Todos esos costos Lo mismo, están. perdona, con mi tema, el quinto retiro, que vaya, en vez de presentar esta otra cuestión mula, que vaya y se la juegue y diga quiénes ¿Saben están qué más? conmigo, quiénes no están conmigo. Ustedes ven Es que no es ni posible chicha ni el limonada. encuentro, ustedes ven posible que se genere en algún momento un enfrentamiento entre Carol Cariola y Camila Vallejo, No. por ejemplo. Que sea explícito, no, porque el enfrentamiento te cuento que existe. Yo te haría la lectura... Pero de nunca lo No, vamos porque a... yo ¿Qué va creo a que mi pasar con personaje, eso? mi Porque hay personaje de una la tensión. semana va a tomar estas 2 facciones y con el compañero Barraza van a armar ahí un tinglao para armar una especie de coalición interna donde el único cuco es el otro personaje de la semana. Por eso yo Y te decía. esta coalición protege Ese va a ser un acuerdo con Camila, Carol, que es más bien Pero es del que son ámbito del Carol, tallerismo. Totalmente. Sí. Por la- eso. La, niña de los Entonces, ojos de aquí Tellier. aquí están, aquí Tellier, van incluidos Tellier Carol, más Camila. Tellier y Sí. más, en el fondo, Vallejo. Sí. Aquí van. Sí. ¿Cuánto Patrulla es juvenil. posible, cuánto es posible para Carol Cariola seguir manteniendo esa situación, ese lugar que es incómodo, ella está representando harto el medio camino, el intermedio? ¿Cuánto rato va a poder aguantar eso? Bueno, yo tengo la impresión de que ella no está representando el intermedio, que ella Yo está creo que sí. El claramente oficialismo del jugada PC. por una tesis que es la tesis de Guillermo, ¿ya? Yo creo que ella está con un problema ella ha sido capaz de dilapidar un capital político en muy poco tiempo que tenía y La que hoy tesis día... intermedia me refiero a la tesis del gobierno, que es la que ustedes citan como que no son ni Es chicha que, ni esa es limonada, la digamos. tesis, esa es la tesis Tellier. Sí, pues la claro, que es exacto. ¿Cuánto con el tiempo más va a gobierno hasta el resistir ella ahí? fin? Pero Con el gobierno hasta el fin. Solo una precisión bien puntillosa que no sé si vale la pena hacerla, pero yo no estoy diciendo que el gobierno sea ni chicha ni limonada en términos de que es amarillo. Estoy diciendo que parece decidir algo, pero no lo ejecuta. ¿Ok? No es suficientemente... Busca un camino intermedio. Sí, pero no es lo mismo que ser amarillo, que No, es la no, yo no acusación dije de que amarillo. no tiene suficientes convicciones, No, o yo no no son dije suficientemente amarillo, yo no dije izquierdistas, no amarillo. son... No, yo no dije Yo amarillo. corrijo eso, ni siquiera busca un camino intermedio, se queda en una situación intermedia. Si en el fondo la palabra Es un intermedia es muy camino descriptiva intermedio, del camino gobierno. intermedio. O sea, Sí. el Y yo no- gobierno está en una situación... Tú dijiste desgobierno al principio. Intermezzo. No tomas No sé decisiones. dónde hay Ahora, gobierno. te en todo quería caso, en el responder mundo. lo de... Sí. Primero, Camila. un poquito brevemente de farándula política. O sea, aquí están peleadísimos. Camila con Isquia, que no se pueden ver. Sí, claro. Giorgio con Isquia, que no se pueden ver.
Y Camila con Carol no son la dupla que suponemos que es, ¿ya? Porque ahí también hay una competencia respecto del control del partido, las bases del partido. La tesis de Guillermo Tellier, que es estamos con el gobierno y lo que nos interesa es la instalación de nuestros funcionarios en la subsecretaría y en los cargos intermedios de todo el país, y seguiremos hasta el fin y seremos los más leales, que es como una típica ya. Yo creo que Carol Cariola, que era tu pregunta, está dispuesta a quemar las naves que sean necesarias en ese camino. De hecho, hoy día yo creo que ella no puede presentarse en ningún lugar público y lo ha asumido con valentía. Mi único punto es que la tesis Tellier ha hecho el Partido Comunista el partido más grande de todos los presentes y lo ha hecho progresivamente, así que tan mala no es la tesis. Perdona, esta tesis de ir acumulando posiciones políticas en las instituciones y pasó de ser un partido que estaba completamente excluido, que nunca ha tenido más votación, digamos, pero pasó a ser un partido excluido, un partido que tuvo alcalde, luego alcaldes y diputados, luego alcaldes, diputados y ministros, ahora tiene alcaldes, diputados, ministros, senadores y convencionales. Entonces, es un partido más grande. Sí, porque él tiene el interés puesto ahí, como tú bien dijiste, funcionariza mucho de su opción, pero lo hace con un cierto sentido de acumulación de fuerza y hasta ahora va bien. Yo creo que donde choca es en personajes como Jadwe o Camila, que entienden que esta acumulación progresiva no alcanza para ser primera figura, no alcanza para ser candidato con posibilidades, y ellos son los que están un poco más apurados. Vamos a una pausa y seguimos en este póker político. Político, en un segundo más. Seguimos en Cadena Nacional, estamos en el póker político, estás en Vía X en este día viernes, nuestro cuerpo lo sabe y ahora vamos a la parte final. Oye, lo que estaba diciendo, ¿lo pensé o lo dije? ¿Qué cosa? O lo dije, no lo pensé, ¿qué cosa? Yo he escuchado tantas veces la palabra Partido Comunista que ya no puedo hablar. Que está el podrido. Es que hicimos todo un análisis completo a la Espérense, de nomás la sorpresa que nos tiene Jadwe. Don Jadwe nos va a llenar de sorpresas. RN. Eso ya tuvimos lecciones, ya nos fue bien. Tengo otros problemitas. ¿Tú tenías otros problemitas? Un tititito. Oye, y la derecha, déjenme decirle que la derecha, así como está en confianza entre nosotros, la derecha que se la están dando en el absoluto de gobierno, este gobierno llegando a los 60 puntos de desaprobación Boric, y la derecha ahí como pasmada. Está bien portada. No, yo creo que como pasmada, como no haciendo oposición. Creo que hemos sido mejor oposición desde la agrupación Con Mi Plata No, con la instalación del tema pensiones, de lo que se podría llegar a hacer a través del Congreso. Yo creo que ustedes secretamente son gobiernistas. O sea, eso no son movimientos ciudadanos. Yo creo que ustedes son partidarios de Boric. No, pero claramente han instalado mucho más agenda a través de movimientos sociales que a través de partidos políticos. Los partidos no han sido capaces de instalar proyectos de ley. A ver, veamos un titular de RN, tirar un maní por ahí, ¿o no? No existen, se están... Mataron al Tribunal Supremo con sus bajezas. Mario Desbordes es castigado por RN y arriesga un año de suspensión de militancia. Oye, ¿es necesario? Se están operando el pobre Mario. ¿Es necesario hablar de esto? El pobre Es muy penca. Yo creo que... ¿Muy penca? Decís tú. Sí. Ya, listo, ya. Okay. Por mientras Paulina Núñez y Monkever negocian, no, ya sabe qué. Pero eso. Lo encuentra penca. Otra cosa, estábamos hablando y creo que ya no me acuerdo si lo dijimos en cámara o no, pero de Jackson. Cerremos el tema de los personajes y ya, Jackson. Pero antes que Pancho diga a la derecha cuándo va a ser oposición, cuándo se va a activar, cuándo va a existir. Yo creo la derecha está como pasmada, dices tú, ahí sentada, viendo cómo la historia pasa por delante de su ojo. Yo creo que hay muy buenas oportunidades de hacer ver nuestras ideas en reformas emblemáticas, como por ejemplo el tema de la reforma tributaria. Yo creo que ahí vamos a tener que empezar a levantar nuestra idea. Vamos a tener que esperar hasta el último trimestre del año. Y te sumo la segunda, que es algo que ya estamos haciendo, que de repente no tiene mucha prensa, pero se están colocando en tabla en las comisiones de salud los proyectos de reforma del sistema de FONASA, y también estamos colocando en tabla el tema del sistema de reforma de pensiones a través del Congreso. No, pero es lo que corresponde en las instancias que corresponden, Pamela. Sobre quién es Giorgio, sí. Acaba de dar en el clavo mi compañero panelista. ¿En qué sentido? Los parlamentarios están poniendo en tabla un conjunto de proyectos de ley, es lo fundamental, porque quien debiese tener una agenda legislativa o no la tiene, o como dice Pamela, no se atreve a ir al Congreso. ¿Qué? ¿Es lo uno o lo otro? No, va al Congreso, pero nadie le hable, lo echan a... Pero tal vez tenga una agenda, ¿por qué no le dan espacio para que la presente? Bueno, su gran agenda, además, es, para gusto de Pancho,
esta propuesta maravillosa que hizo de ponerle a esta Constitución, la del 80, la inexpropiabilidad de los fondos que hablábamos la otra vez. Sigue adelante con ese excelente regalo para la derecha y para el rechazo. Pero eso fue parte de una negociación política para la tuya, la que tú hablabas, claro. Pero yo está bien, yo pienso que los acuerdos políticos hay que honrarlos. Súper bueno, súper bueno. Más allá que sea bueno o malo, hay que hacerlo. ¿No? Ya, hecho el punto con respecto a Jackson, es decir, que pesa menos que un paquete de cabritas, básicamente lo que dice la Pamela, lo estoy diciendo. Son malos. Yo no he dicho nada de Jackson. Yo no he dicho nada, lo estoy interpretando, estoy reinterpretando. Hablemos. Ella me cita. Obvio, te cito todo. Como dice, y después exijamos dónde están esas comillas. Te apuesto que no están. Pero es que todo eso sirve. No, pero es que... Hablemos del fin de la convención y qué es lo que viene en la convención constitucional. Pacho, tú quedaste ya sin pega, ¿cómo es la cosa? Cuéntanos. Yo estoy, gracias a Dios, con pega todavía. Mira, estamos ya hoy día viernes, acabamos de terminar el penúltimo pleno oficial antes de la entrega del borrador de nueva Constitución. Mañana, hoy día ya, porque son más de las 12, estamos iniciando el pleno de medio ambiente, que sería el último pleno, que vendría a haber normas sobre minería, sobre agua, que son normas bastante complicadas. El día lunes la convención... Ahí están las concesiones. Ahí están las concesiones mineras, hay un poquito de derecho al aprovechamiento de agua, hay bastante sobre la administración de cuenca, etcétera. Pero el día lunes de la próxima semana, el 16, quedan unas indicaciones del sistema político ahí flotando. Se metieron esta cosita. Quedó bien raro. Espérate, a ver, mañana es el día, el sábado es el día final y ahí van a llorar todos y todas esas cosas. Por ejemplo, quiero saber si hay Senado o no hay Senado. Es una pregunta que no el Senado no sabe si es que no hay Senado. No hay Senado. El Senado no sabe si hay Senado. No se llama Senado, pero no, pero además Cámara de las Regiones. Bueno, pero en definitiva, el día sábado ya vamos a tener claridad respecto de los que yo creo unos 500 artículos definitivos del texto constitucional. Lo que sin duda nos convierte en la constitución más larga, al menos de este continente. Superamos los 444 artículos de Ecuador, que era la que tenía el liderazgo. Vamos por India, vamos por India, vamos por India. Perdón, hay una apreciación que hacer con respecto al número de palabras, que más que por artículo, el número de palabras. Hay que ver en cuánto queda definitivamente con la Comisión de Armonización. Exactamente. Ya, da lo mismo. Pero lo importante es que el día lunes... Esto es como los profesores que te pesaban los ensayos en vez de corregírtelo. El día lunes nos vamos a Concepción, o sea, la convención se va a Concepción. El día lunes se hace entrega oficial en este acto simbólico donde al Pleno se le entrega la propuesta de texto constitucional y ya el martes comienza a funcionar la Comisión de Armonización junto con la Comisión de Normas Transitorias, que es muy importante la normas transitorias, para ver desde cuándo vamos a elegir a los diputados, a los representantes regionales, desde cuándo empieza a regir, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional. Esa es bien interesante, y la Comisión de Preámbulo. Y ya finalmente el 4 de julio estaríamos terminando este trabajo para iniciar el proceso de los 2 meses de campaña para el plebiscito del 4 de septiembre. Pero en la actualidad, lo más pronto es que el lunes de la próxima semana se presenta el borrador definitivo. El lunes lloran todos. Yo te diría que los 510 artículos. El lunes lloran. El lunes lloran, se abrazan, todo eso. Sí, después cuando la gente lea nuevamente todos los artículos, va a llorar un poquito más. Va a volver a llorar. Ahí va a llorar un poquito más. Ya empezó la campaña. Vimos una campaña también, no sé si la tenemos ahí, no sé si está la vimos ayer, la de Felipe Cast, ¿la vieron? No, yo vi una bancada, en el Congreso de la Prueba, que era como una bancada, por favor, ocúltense porque esta cuestión no puede ser poco útil para la Prueba. Apruebo por Chile. Claro, pero eran todos los diputados funados que estuvieron contra el quinto retiro, que no pueden aparecer en la calle en ninguna parte. Entonces era como, no me ayudan tanto, por favor, ocúltense. Ya, ¿y tú qué vas a votar? No, yo soy, como te lo he dicho persistentemente aquí, me transformaré en poder constituyente derivado. Y por lo tanto yo no manifiesto opiniones ni por la prueba ni por el rechazo. Motivo respecto de la Constitución. Te le hace caso a Contraloría. Pero no es de la Constitución, yo te estoy preguntando por el plebiscito salida, no te estoy preguntando por los contenidos de la Constitución. Es respecto de eso, de lo que en primer lugar yo creo que no debemos manifestar opiniones. La podemos echar un poco para atrás para que la veamos, porque es la parte inicial, es la más interesante. Esta es digamos, está saliendo en las redes. Histórica, y se la farrearon. Hola a todos, todas y todos. Yo soy un constituyente. Nacionalizar es un acto de amor. Teníamos una oportunidad histórica y se la farrearon. Junto al 80% del país, creímos en la democracia como una vía para construir una constitución que nos uniera.
Fuimos a los cabildos, participamos en las elecciones y presentamos nuestras propias propuestas constitucionales. Queríamos cambios y seguimos queriendo cambios, pero cambios bien hechos. Porque todos sabemos que no basta con escribirlo en un papel. Necesitamos que esos derechos se transformen en realidad. De lo contrario, es una gran mentira. Él no llama, hay que decir, que no llama ni a aprobar ni a rechazar. Es que me parece muy bien Pero que no llamen a aprobar por lo que te portada de estoy un diario decía lo diciendo. contrario. No. La portada de un diario decía lo contrario. Un diario de lectura nacional Sí, decía pero voy una a iniciar una interpretación. campaña del rechazo. Él dijo. Sí. Ah, es una cuña de él. Portada de diario. Ok, pero en esta pieza audiovisual que no la alcanzamos a ver entera, en la parte final él no dice aprueba o rechaza. Eso digo por si acaso. Es Él obvio, dice pero- vamos a ganar, no, vamos a ganar. Se farraron una oportunidad histórica. Muy difícil que farreándose una oportunidad Bueno, histórica vote estoy apruebo. diciendo, estoy tratando. Yo voy a intentar ser lo más tranquilo con mi comentario, pero... No, pero exáltate. Creo, Felipe, que hay que Dale, habla respetar él. los tiempos. Respetar los tiempos. Entonces, Te choreaste, esto lo contrario que- que no da. o sea, yo me alegro mucho, de verdad, que todos aquellos que impulsaron la campaña de la prueba, que nos trataron a nosotros que votamos rechazo en su momento, de que no entendíamos para dónde iba esto, nosotros les dijimos 1000 veces, esto va para un lado determinado, esto viene del mundo universitario, es el asambleísmo que se va a instalar en Chile, acá viene un proceso refundacional con términos del modelo neoliberal, nadie nos creyó. Entonces yo me alegro mucho que personas que se jugaron por la prueba, hoy en día están viendo que no está saliendo un buen texto constitucional. Me molestan los tiempos. Me molestan los tiempos porque yo creo que primero hay que respetar la institucionalidad de los partidos y también de los convencionales y luego entregarle esta cancha no a los personalismos propios sino que a la sociedad civil. Estoy convencido de verdad que esta campaña, para ambos lados, para la prueba y para el rechazo, va a ser de la sociedad civil. Y los partidos tienen que dar un pasito atrás. La PAME lo decía recién, como todos esos O diputados sea, los de la Felipe bancada Cas de la... tienen que desaparecer. Todos los Evópoli políticos. también se enojó, dicho sea paso, también creo se que molestó tenía con un esta acuerdo campaña. diferente, me parece. Exactamente, la Oye, molestia interna de usted Evópoli. está ahí Por su, Tenían un acuerdo diferente. La Y que eso fue lo molestia- que dijeron ellos mismos. claro, no, ahí está, la molestia interna de Evópoli contra Felipe Cas por su gira del rechazo. ¿RN va a rechazar? Nosotros vamos a esperar lo que diga. No, voy a hacer lo más amarillo posible. Si me preguntas como Pancho Rego, yo te puedo dar mi respuesta. Pero como partido político hay un Consejo General que tiene que tomar su decisión. ¿Cuándo es? Que debería estar siendo la primera semana de junio, cuando ya tengamos texto perfecto. constitucional sobre la mesa, y muy impulsado por lo que tomen y digan los convencionales. Y Que ellos nos den ciertas luces de por qué habría que manifestarse por una u otra opinión. O sea, van a invitar a los convencionales a hablar. Claro que sí. Ya. Sí, Y se la hace mucho. campaña, bueno, pues la campaña depende de la prueba de rechazo, pero no hay que incluir convencionales. ¿tú crees? Yo estoy convencido de que primero los rostros tienen que venir desde abajo, de la sociedad civil, y los convencionales sí tienen que jugar un rol muy Tienen importante. que jugar Sí. como rostro. Sí, yo creo. Ah, ya. O sea, Yo me sobre puedo todo para la equivocar. derecha. Si hay Sobre un todo problema, para el rechazo hay de un la problema derecha. que tiene Claro. el rechazo es que cuando en la campaña esto tenga que tener defensores, los defensores del rechazo no son sino la derecha y eso obviamente condena el rechazo a la votación más Discrepo. próxima que tiene la derecha. izquierda, amigo, la concertación antigua. ¿Cuál es tu ha postura sacado- con respecto ¿A a quién, la prueba va, del a quién vaya a ver rechazo? rechazando? O sea, hemos visto declaraciones bastante contundentes quién? de Fulvio Rossi, de Ya, pero espérate, Soledad espérate, Alvear, de Mariana espérate, déjame Elwin. aclararte una O cosa, no existen déjame ya. aclararte una cosa que en la derecha ¿No existen? normalmente no entienden y es que Fulvio Rossi los es de amarillos, derecha. ¿Usted los quiere hacer amarillos, mansplaining? no, no. Está buena esa. Claro que es de derecha. Está buena esa. Eso es que es lo que te lo está diciendo, Mansplaining te lo está diciendo la Pamela. Te explico, Mariana Elwin y Soledad Alvear, te exacto. cuento, son de derecha. Eso es. No, son de derecha. Salvo para la derecha. O sea, tú me estás diciendo que la salvo socialdemocracia para la es de derecha. Cristian Walker. Esto es de fondo, esto es de fondo. Salvo para la derecha, Mariana Elwin, Soledad Alvear, Cortázar. Cortázar, Ya. salvo para la derecha, Cristian Barken. para todo el resto del mundo son de derecha. Entonces, Cristian ustedes están diciendo Barken que era de derecha desde la universidad, que éramos compañeros. Entonces- esto es brutal. Esto es para escribir una tesis política. pero mira, para no- escribir un libro. no defienda- La socialdemocracia es de derecha. Te estoy dando un consejo, mira, gratis. No Cuando se le lo ponen digo, amigo. cuando le ponen muchas fichas a estas supuestas contrataciones No, lo que yo te estoy del bando diciendo- contrario, cuando el Déjalo terminar, bando déjalo contrario, terminar. cuando el bando contrario no los reconoce como propios, tienes un problema de agencia. Nadie los reconoce como tales, por lo tanto, no te sirven como tales. Eso es lo que te quiero decir. Más allá de lo que ellos piensen, si yo voy a hacer un gráfico XY, los voy a ubicar No, yo creo exactamente entre la izquierda y la Ahí yo derecha creo de que usted se manera equivoca equidistante. profundamente porque acá pero hay voces. Cuando dentro salga de la Mariana política. Elwin a hablar respecto del rechazo, si es que lo llegara a hacer, ¿cierto? Cuando salga Mariana Elwin a hablar, creo que el público de izquierda no va a ver a una persona de izquierda hablando del rechazo. Tengo el pálpito, no sé si tú tenías el mismo pálpito. Yo creo incluso más. Hace Nadie rato de que la no. prueba, ese 80%, va a entender a Mariana Elwin como una persona de la prueba en ningún momento. ¿Me Exacto. entiendes?
Ese es el problema. Por tanto, no es una conquista. Ni siquiera es de derecha eso es lo que te quiero decir. Mirado estratégicamente, no es una conquista. Es como que conquista. saliera Italo Pasalacqua en una portada a decir soy homosexual. Profundamente equivocado. Pero Pasalacqua se murió. Profundamente equivocado. Pero me entiendes lo que te digo, o sea, como, notición, y Mariana aquí yo Elwin diría vota que rechazo. lo que se necesita es conversar un poquito más con la gente de calle, hablar con los choferes de taxi, hablar con los vecinos y mirar un poquito las encuestas. ¿Hablar con ellos para qué, perdón? Para entender lo que está pensando la gente, para entender para dónde están cargándose las encuestas. Pero tú ya tienes claro tu voto. Yo, el mío, Sí. yo tengo un punto de no retorno en la Constitución, el aborto. De no retorno para mí, personal. O sea, esa es para mi opinión ti, personal, efectivamente, de mi corazoncito, mi cabecita, ¿cierto? Pero yo converso con mucha gente y veo las encuestas. Entonces, cuando ustedes dicen que estos rostros son irrelevantes, que no tienen réditos políticos, bueno, las encuestas te dicen lo contrario. Otra cosa, Pancho, pero no importa. Las encuestas te dicen lo contrario. Cuando tú los presentas como una conquista, como que fuiste al territorio comanche y te trajiste a la princesa y la vas a exhibir como una conquista. Yo lo estoy diciendo. No, pero yo no lo dije. Pero yo sí, lo voy a decir. ¿Cómo no? Entonces, nadie que lo vea desde el otro lado considera que es una persona de izquierda hablando del rechazo. O sea, ella la tienen ya cruzada de lugar. Lo que no es malo, no habla mal de ella, si ella puede tener ideas correctas o incorrectas. Ahora, Camilo, ¿cuándo tendría que partir y cómo va a partir y con quién debiera partir la campaña del apruebo? Yo puedo opinar sobre todas esas cosas. No, pero es que no sé, porque no te pregunto una cosa, después me quería, o sea, en el fondo de lo que quería o lo que no quería. No, están todos picados, ¿qué les pasa? Ya partió la campaña del apruebo, por razones obvias, ya partió, después vamos a tener que ver cómo se organiza esa cuestión de la franja. ¿Ya partió con quiénes? Ya partió sobre todo gobierno. No, y sobre todo con un sector de la antigua concertación, que viene apuntada también tangencialmente, Pamela, que está tratando de explicar esto de que más allá de que tengan reparos, ¿cierto? Jamás van a estar por razones gregarias, ¿cierto? Con el rechazo. Que no se van a juntar con el rechazo. Bueno, hay un grupo. Eso creo yo que tiene un poquitito más de fuerza de clivaje, digamos, por así decirlo, en el sentido de contener una cierta sangría que se espera con mucho ahínco por este sector como de amarillos y otros. Sector amarillo, ya. ¿Sí? Pamela, amarillo por Chile me refiero. Sí, amarillo por Chile, que es Barken y otros ilustres sí. de la exconcertación. Tú dices la campaña del apruebo, como así como desembosadamente, porque yo coincido y ya es un hecho que la campaña tanto del rechazo como del apruebo comenzó el segundo día, al minuto siguiente del plebiscito de entrada. Yo creo que ya está en curso, efectivamente. Espero, Dios mediante, el Tatita Dios nos esté escuchando, que efectivamente las autoridades de gobierno y varias de las autoridades parlamentarias no sean muy activos en esto, porque creo que no sean muy activos en esta campaña. La gente que está por el apruebo, que le pido yo a mi sector. O sea, esos mismos que dice él, por ejemplo, los insulsas, ese tipo de gente que quieren como dejar claro que van a votar. Ojalá que no sean muy protagónicos, por favor, se lo suplico. Ojalá que el gobierno no sea muy protagónico. Ojalá que los parlamentarios del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad, que tienen muy desilusionada a la gente, tampoco sean muy protagónicos. ¿Quiénes serían entonces? Yo creo que efectivamente aquí hay que escuchar otras voces. El apruebo tiene un caudal infinito de artistas, personas de la cultura, de actores de teleserie, por favor, a esos del bono de los 450.000 pesos, pero los otros, guárdense, para la casa. Se lo suplico. Y con respecto al relato, porque hay algunos que hablan esto contra la Constitución de Pinochet, ¿ese relato les hace sentido? ¿Lo encuentran poco? Es poco, pero es el más efectivo. Es el más efectivo. Lo que pasa es que no estamos considerando una cuestión que yo creo que no nos podemos saltar. Y es que toda esta campaña y este relato va a estar cruzado por el tema de probablemente como esta tercera vía que se ha propuesto. Y yo creo que ahí es donde está el problema fundamental que todavía no está resuelto. ¿Les explico tercera vía? Hay varias terceras vías. Vamos cerrando, pero explícanos la tercera vía. Pero la tercera vía es, ¿qué pasa si gana el rechazo? Entonces hagamos antes un acuerdo, esto no lo digo yo, por supuesto, y no estoy de acuerdo. Hay proyectos presentados. Por eso, ¿qué hacemos si gana el rechazo? Entonces tengamos un acuerdo previo en que no sea la Constitución del 80, sino que un grupo de expertos, la teoría mamá de Boric, ¿ya? No sea que ha sido una gran y visionaria política, en definitiva. Hagamos un acuerdo en que en el fondo llamamos a otra nueva
convención constitucional, en fin, ya distintas alternativas que son la tercera vía. Y yo creo que mientras no se defina eso, no te puedo responder cuál es el relato, porque el relato tiene todo que ver con eso. También hay alguien de RN que planteó un proyecto, ¿no? Con respecto a esta tercera... Exactamente. Sí. Ahora, yo por mi lado lo que quiero sostener con este argumento vamos a cerrar ahora. Es básicamente, cerrando el argumento, que yo siento que esta campaña efectivamente se tiene que hacer desde la sociedad civil. Yo creo que la Pamela cuando le dice a su sector, oiga, ustedes escóndanse un poquito... ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es los cuerpos intermedios, Pamela. ¿Qué es hoy día? ¿Qué es agrupaciones de la sociedad civil. El colegio de profesores. Por ejemplo, el colegio médico, por ejemplo, los colegios de abogados, por ejemplo, las agrupaciones que defienden las pensiones, por ejemplo, las agrupaciones que defienden el derecho preferente de los padres. Pero ahí entran los camioneros, por ejemplo, lógico que sí. Curioso. Pero claro que sí, también son un gremio. Los señores de NAP, subcontratistas también. Ya. El tema es que esta campaña no sea simplemente decir la derecha va a adoptar una postura, la izquierda adopta otra postura. Si no Yo creo son que esto va a ser un poquito más transversal y por eso me gustan mucho estas voces de gente que votó a prueba, como Felipe Gas, que está un poco arrepentida. Me gustan mucho las voces que vienen de la centroizquierda, que ustedes las quieren situar en la derecha. Los arrepentidos, en el fondo, que tú crees que va a traer es el reino de los cielos. Por supuesto que sí, así dice el Señor. Nos vamos. Qué buena, qué linda terminar. Sí. Nos vamos en este póker político con todo lo que aprendí en esta... No, Jaude, mira, nos faltó, mira el que nos faltó. Mira el que nos faltó. Mira el que nos faltó. ¡Qué horror! Eso sí que ya... ya, bueno, la otra semana, porque me imagino que vamos a seguir hablando de este tema. Pamela Giles, Camilo Pérez, las cosas siempre Pancho pueden Rego, ser peores. dice Michelle Bachelet. Pero del arrepentido es el reino de los cielos, eso dice el Señor. Y aquí nosotros nos vamos. Se acabó. ¿Cómo sabes que es señor y que no es señora, que no es Lili? Un señores. Chao.